Bueno, a pesar de que las mujeres de mayores recursos económicos en Chile tienden a retrasar su primer embarazo para después de los 30 años y las de niveles más vulnerables los tienen a los 21 años en promedio. Este 2022 hubo un incremento en la tasa de natalidad en el país de un 9,1%. En relación al año pasado, aquella cifra es el aumento más elevado desde hace medio siglo. Bueno, vamos a profundizar en este tema. Está en línea con nosotros hasta ahora Nicolás Montalva, él es doctor en antropología y académico del Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor. Aquí le damos la bienvenida al programa. Nicolás, buen día. Buenos días, Antonio, Andrea. Bienvenido al Buen programa. ¿Qué está pasando con la natalidad en Chile? Hace mucho tiempo que uno viene observando, me corrige si estoy equivocado, un descenso, bueno, justamente la tasa de natalidad. Pareciera que hay hartos factores en ese sentido, ¿no? Sí, en efecto, no es un fenómeno que sea exclusivo de Chile. En general, en la mayor parte de los países del mundo, la natalidad viene disminuyendo hace un siglo. Es un proceso de larga data. Y en esta panorámica más puntual, mirando en unos pocos años recientes, uno ve fluctuaciones como las que comentaban recién, que sin embargo no resultan en promedio tan grandes como este cambio de más larga duración, donde vemos que en realidad tiene una disminución relativamente constante a lo largo del último siglo. ¿Cuál ha sido esta tasa de natalidad? ¿Cuál es la tasa de natalidad actual y cuál es, por ejemplo, comparada hace, 30 años en Chile? Bueno, este artículo en particular, en lugar de emplear la tasa de natalidad como indicador, que son el número de nacimientos por cada 1.000 habitantes, ocupa datos de números de nacimientos, lo que también probablemente sea una de las razones de por qué están obteniendo los valores que uno encuentra. Si el 2022 hay 91.451 nacimientos en comparación con el 2021, que hay 83.852, y el año anterior, 2020, 97.801. Entonces, lo que muestran esos datos es básicamente un declive particularmente grande, asociado probablemente a la pandemia, y podemos ver que ese declive se ha ido revirtiendo, y eso nos genera esta impresión de que tenemos en términos netos un incremento, una variación porcentual positiva muchísimo más alta de la que ha habido en los últimos años, pero es un resultado que está tendenciado por el hecho de que hubo una baja relativamente sostenida los últimos 3 años, muchísimo más grande que la baja que viene ocurriendo durante un siglo. Esta característica uno podría decir, Nicolás, que claro, pareciera un fenómeno mundial. Respecto de Chile, se escucha mucho de esta situación que se vive hace un buen tiempo, según nos decía, pero quisiera conocer respecto de la idea que hay. Uno escucha mucho acá que, sobre todo en las generaciones actuales, harta razón económica y del día a día como para no tener hijos, de hartas parejas y todo lo demás. Bueno, efectivamente un tema se relaciona con el efecto que tiene la reproducción en las carreras profesionales, en lo que eventualmente conlleva a que las personas decidan, cuando pueden decidirlo, posponer su natalidad, lo que genera como resultado neto que al final de la carrera reproductiva de una mujer en el siglo XXI ha tenido en promedio menos hijos que los que tenía una mujer en el siglo XIX. Ahora, no me queda claro si disminuyó o no, aumentó la tasa de natalidad o no. Sí, aumentó. Ya. ¿Y por qué aumentó? Pero mi punto de vista es que ese aumento hay que verlo con los ojos de la disminución que había tenido antes. Ya, perfecto. Y por así decirlo, no logramos cambiar esa tendencia. La tendencia es que si uno toma esto no solo año a año, sino que desde una perspectiva más grande, la natalidad disminuye a un ritmo relativamente similar. Y lo que vimos en función del COVID es más bien una fluctuación un poquito más grande de lo normal. Pero la tendencia general sigue siendo la misma. Otra de las cosas también que hemos sabido es lo que decía, digamos,
Una de las razones es, pero que hay más mujeres que quieren ser profesionales y extender de alguna manera su vida laboral. Sin embargo, aquí hay una diferencia bastante significativa entre las mujeres de mayores recursos económicos y de menores recursos económicos en el sentido de a qué edad son madres. ¿A qué se debe eso? Y quiero saber también si estos aumentos de natalidad o la natalidad, más bien que el aumento, ha tenido que ver también con mujeres migrantes que tienen más hijos que las mujeres chilenas, si es así o no. Claro, son dos preguntas Sí. interesantes y relacionadas. Voy a partir por la primera. En efecto, cuando uno mira la natalidad por grupos socioeconómicos, probablemente la tendencia más notoria es que las personas con mayores recursos tienen menos hijos, las personas con menores recursos tienen más hijos en promedio. Y durante muchos años ha existido un debate respecto a cuál es la dirección causal de esa relación, si es el hecho de no contar con determinado nivel económico y o educacional, lo que genera que las personas tengan menos herramientas para controlar la natalidad y poder planificar los nacimientos, o a la inversa, el hecho de tener nacimientos tempranos, lo que impide o dificulta las posibilidades de poder seguir educándose y eventualmente acceder a mejores ingresos. La pregunta de la migración es también un tema que ha sido tradicionalmente estudiado cuando se estudian fenómenos demográficos, no solamente en Chile, porque ocurre la coincidencia de que la edad de trabajar es una edad similar a la edad de tener hijos. ¿Sí? Cuando la gente llega a la edad en que ya no puede tener hijos, se empieza a aproximarse también a la edad en que no va a seguir trabajando, y en el extremo opuesto de la edad pasa lo mismo, las personas más jóvenes no trabajan. Y la coincidencia es que la migración también tiene esos mismos rangos etarios. Generalmente personas muy mayores tienen muchas mayores dificultades para migrar, eventualmente por problemas de salud, y son las personas jóvenes, aquellas que están en edad de trabajar, las que suelen migrar, y por lo tanto son las que también están en edad de reproducirse. Entonces eso es lo que genera este efecto de que los migrantes, nos parece, tienen más hijos, pero hay que considerar el hecho de que la población migrante es una población que en promedio está más cercana a la edad en que se tienen hijos. Claro. Ahora, el tema de la diferencia de edad entre personas para ser madre, digamos, entre personas con más recursos y menos recursos, ¿eso se ha mantenido siempre en Chile o es algo que se ha ido exacerbando con los últimos años? No, yo diría que por el contrario, ha ido disminuyendo con los últimos años, en el sentido de que incluso entre los grupos de menores recursos, la edad de comienzo del primer embarazo es cada vez mayor. Es decir, esta edad del primer embarazo hace un siglo era a los 14 años, hoy en día es a los 21 años, eventualmente en grupos de estatus socioeconómico más bajo, y es bastante más tardíamente a los 30 años en grupos de estatus socioeconómico más alto. Nicolás, hay varias personas que nos están escribiendo, un par de doctores me piden que le pregunte esto. Hubo, bueno, no sé si se puede saber con los datos que hay acá, si son embarazos deseados, planificados, o si hubo influencia de la falta de acceso a métodos anticonceptivos, porque durante la pandemia, ya que la mencionamos, se empezó a pedir receta médica. Algunas marcas anunciaron fallas en algunos lotes. O sea, ahí también me parece otro elemento que consideraron, ¿no? Claro que sí, es interesante pregunta, y a pesar de que esta información no tiene datos respecto a si son embarazos planificados o no, lo que nosotros sí podemos ver es que es muchísimo más grande el efecto de disminución del número de nacimientos desde el 2019 al 2021 que el efecto del aumento del número de nacimientos entre el 2021 y el 2022. Claro. Ahora, con respecto a si esto es algo que está pasando en el mundo entero, es decir, la caída de los nacimientos, ¿de qué manera los estados han promovido, por ejemplo, los nacimientos? ¿Es posible revertir esta curva o no? ¿Y cuán dramático es? Esto ya para cerrar, pero lo que significa también para el futuro de los países. Claro, es una pregunta bien interesante. Yo diría que existen posiciones encontradas, porque no debemos olvidar que hace
un siglo o un siglo y medio, teníamos también un problema en donde los países hacían esfuerzos para solventar, que era el problema del exceso de nacimiento. Claro. Y problemas relacionados con tener demasiada población económicamente inactiva en edades tempranas, los problemas sanitarios y económicos que eso generaba en la familia. Entonces, nosotros vemos a principios del siglo XX, en la mayoría de los países en vías de desarrollo, se promovían políticas orientadas al control de la natalidad. Y esas políticas en general hay consenso de que tuvieron efectos sanitarios y económicos positivos. El problema de la disminución de la natalidad, dicen aquellos que son más alarmistas, es un problema relacionado con que el envejecimiento de la población y por lo tanto tener poca población en edad de trabajar en el extremo opuesto del curso de la vida, digamos, demasiadas personas mayores y pocas personas en edad de trabajar que puedan mantenerlo. Y si vienen a existir o si vale la pena implementar políticas relacionadas con esto, creo que es motivo de debate. Algunas personas plantearían que la migración en parte solventa el problema justamente por este hecho de que los migrantes son personas que A, están en edad de trabajar y B, están en edad de tener hijos. ¿Qué es lo que vaya a pasar en el futuro? Es imposible de predecirlo, pero creo que es difícil juzgar que las personas tomen decisiones reproductivas en función de las características de cómo se ha ido conformando el curso de la vida de las personas en los últimos años. Claro. Efectivamente, tener hijos hoy resulta una inversión y un costo muchísimo mayor que en el siglo XVIII, XIX, donde los niños también contribuían productivamente a la economía doméstica. Y los efectos que tienen las carreras profesionales, en las pensiones, la natalidad, son lo suficientemente grandes como para las personas tomen la decisión de posponer la natalidad. Bueno, súper interesante este tema. Queremos darle las gracias a Nicolás Montalva, él es doctor en antropología y académico del Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor. Nicolás, que tengas muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Chao. La hora en palabra que es noticia de Radio Futuro. 7 de la mañana, 27 minutos. Status quo, whatever you want. Estás en Futuro, la radio.